Como dice Quasi Sigo en la rueda de prensa de esta semana, tenemos que morir en el campo. Y es que el Real Oviedo debe morir en el campo este fin de semana, en concreto en Montilivi. Si no suma, podría ser colista de la primera división y alejarse hasta 3 puntos de la salvación, incluso más. Veremos cómo acaba la jornada, porque es una jornada con muchísimo duelo directo. No solo el Oviedo, que juega en Montilivi contra el Girona, también el Celta contra Osasuna, el Levante, si no me equivoco, juega contra el Real. No recuerdo, ahora me acabo de quedar pillado justo en esta introducción que me está quedando tan bien. Pero como aquí somos muy neutrales, os lo miro ahora rápido mientras seguimos con ello. Como os digo, hay muchísimo duelo directo y el Oviedo puede que sea una semana realmente productiva, porque además de sumar 3 puntos contra un rival directo, llegar a los 9, tener 3 victorias, más o menos arrancar, digamos, ya con algo de buen pie, podría salir descenso. Y no solo eso tampoco, acercarse a un bloque de equipos que, como veníamos diciendo hace ya un par de semanas, que haya mucho equipo entre medias. Justo esta semana coincide que hay mucho equipo que tiene un duelo directo con alguien del descenso y gente que está en el descenso, como os decía, Valencia, Villarreal en Mestalla. Villarreal evidentemente no es un duelo directo, pero partido importante en Mestalla. Y tal y como están las cosas, Osasuna recibe en casa al Levante y la Real juega contra... Lo tengo por aquí. Es que estoy aquí hablando aquí de memoria y no hace falta. Real contra Sevilla en casa. Valencia contra Villarreal en casa. Mallorca en Somos contra el Levante, cierto. Y Celta contra Osasuna en el Sadar. Ahí está, que se me descongestionaba un poco la cosa. Ahí lo tenéis ya. Ahí está corregido. Ahí está corregido. Pero bueno, eso, es una semana muy complicada. Una semana que puede ser muy buena o puede ser muy mala y puede ser desastrosa. Imaginando que todos puntúen con empates y que el Oviedo pierda. Perdería un punto de referencia contra equipos que encima están por encima de él. Además de la diferencia que ya hay. Y sumado a que el Girona posiblemente por, digamos, dinámica, uno de los peores equipos de este año 2025, pues tener una diferencia de tres, diferencia de goles, por supuesto, perdida, con casi todo el mundo y con el Girona más, y además perder el duelo directo allí. Veremos luego en el Tartiere, pero oye, sería un problema bastante gordo. El Oviedo puede ponerse en bastantes problemas, pero es una semana de muchos problemas, también de muchos cambios. Luis Carrión ha estado probando en el entrenamiento, en la semana de entrenamiento, con doble punta, con diferentes delanteros. Según he leído, el último entrenamiento de hoy, jueves, cuando estoy grabando esto, ha sido prácticamente en su plenitud dedicada a la finalización. Y está muy bien, pero sería mucho mejor dedicarla a la creación, si de alguna manera se puede hacer, porque es que ya no es que el equipo defina mal, que así lo hace, sino que encima no llega. Esta vez están llegando un poco más, han ido llegando desde que ha estado Carrión, el último partido ha llegado más, con un poco la teoría de siempre, la banda corta. Llegamos mucho, pero atrás siguen haciendo aguas. Ya lo hacían cuando llegaban poco, pues imagínate ahora que llegan más. Es un queso gruyere, la defensa del Real Oviedo. Bueno, el equipo, la defensa realmente no es lo peor, pero cuando defiendes mal en la presión, te llegan mucho más y la defensa pues está mucho más, digamos, expuesta. Así que ahí viene el principal problema. Una semana complicada, con un 11 que ya hablaremos y con una rueda de prensa de Luis Carrión que yo creo que no pondré, porque siendo sábado hablará mañana viernes, así que no os la pondré. Pero sí tendremos el 11 y sí escucharemos a Quasisivo, que ha hablado, y os pondré algún recorrido. También Eric Bell, así que bueno, esa parte la tenemos por ahí. Ahora, sin más dilación, vamos a escuchar primero a Eric Bell y luego seguimos con el 11 y con la posible idea que tenga del Girona. Siempre te voy a decir lo mismo. Tenemos cierto jugador con experiencia, jugador también con poca experiencia, es una experiencia nueva para ellos. Y yo siempre lo que piensa es que hay que tener paciencia. Sí que es cierto que cada vez los últimos partidos nos han metido muchos goles y eso es una cosa del equipo.
y como lo he dicho, estamos trabajando para evitar eso y también tener esta oportunidad de empezar a marcar muchos goles. Cuando hablo de goles no hablo solo de los delanteros, pues es todo el equipo. Pues se genera trabajando y seguir la buena línea que nos propone el entrenador. Venga, seguimos con el partido con el Girona. Hablamos de un equipo que ha crecido, si es cierto, contra el Barça lo habíamos visto. Lo hemos visto en ese partido contra el Barça que fue mucho mejor. Y aquí viene un tema que también le pasó al Oviedo, y es que contra el Barça, al ser un equipo tan de máximos, tan que va arriba, tan que te muerde, crea muchos espacios a la espalda. Unos espacios que la temporada pasada se corrigieron, pero que este año no está siendo así. No se están corrigiendo para nada. Y es que la defensa tiene un problemita, ya sea Eric García o Ronald Araujo, ese acompañante de Boku Barsi, no está encontrando la regularidad que tenía, por ejemplo, Íñigo Martínez la temporada pasada. Tampoco Jules Koundé, pero bueno, eso es otro tema. No hablamos del Barça, eso es otro tema, ya que me lío solo. En caso del Girona, encontró muchas maneras de llegar, y no con la típica de no, le doy a banda para que abra, luego cuando llega el punta, no, con mucho balón directo. ¿Eso es algo que va a poder hacer contra el Oviedo? En Montilivi, fuera de casa, bueno, fuera de casa del Oviedo, no creo. Creo que el Oviedo va a ser un equipo que va a estar algo más dominado, va a tener menos posesión que la que tuvo contra el Español, que fue bastante, si no me equivoco, tuvo más de un 60% de posesión. Creo que fue por ahí la cosa, me dejó ahí pillado, pero ojo, porque creo que estuvo por ahí, creo que fue por un 65 incluso de posesión. Vamos a revisarlo rápidamente. Además que el Oviedo hoy necesita un poco de puntuación de cara a luego en Copa, va a jugar en Copa y va a haber mucha rotación. No creo que haya mucha igualdad respecto al 11 que va a sacar. Mira, tuvo un 61% respecto al 39% del Español. Evidentemente luego en expected goals, ocasiones, tiros. En tiros totales está bastante parecido, pero no así en ocasiones claras, que el Español cuando llegaba de verdad, llegaba con mucha claridad. Este Girona creo que tiene menos posibilidades, creo que además viene con varias bajas, las que sigue, quiero decir, Lemar y Unagi, que son jugadores de bastante calidad, muy por encima de pelear el descenso. El tema es poder convencerles de cara a motivación esa pelea por el descenso, que eso es diferente, eso va por otro lado, pero que podría estar por ahí, ¿no? En el caso del Girona, hablamos de un equipo, oye, pues un poquito más recatado este año, aunque Michel creo que sigue buscando implantar, al igual que hizo en su momento, ¿no? Implantar su idea, mantener su idea, y le está costando bastante que el equipo se mantenga en esa idea, porque, bueno, parece que el equipo, como él comentaba hace unos días, el equipo tiene problemas. Así lo decía él, me parecía curiosa la forma de decirlo, pero tiene bastante razón. Dos centrales, Daley Blind y Víctor Rice, muy diferentes. Víctor Rice de muy buena salida de balón, Daley Blind tiene ese toque, pero que creo que ahí podría haber un duelo interesante, ya sea Viñas, bueno, sobre todo si es doble punta, quiero decir. Sobre todo si es una doble punta, Viñas, Rondón o Forés, uno de los tres, aunque, oye, habría que ver qué coloca, puede estar interesante. Pero Alex Moreno no es el Alex Moreno que recordamos en el Betis, ni mucho menos, ni en esa primera temporada en Aston Villa. Desde que se lesiona el tobillo en esa primera temporada en Premier, ha perdido mucha velocidad, ha perdido mucha confianza y no está bien. Hugo Rincón, evidentemente el salto de categoría es notable, pero sí es un jugador que llega bastante. Por delante, Brian Hill, que ya. Y creo que el Oviedo, más allá de que el Girona pueda ser más propositivo o más reactivo, creo que el Oviedo tiene donde poder ganarle en ese centro del campo. Luego veremos si la efectividad, si los momentos se aprovechan, pero creo que ese centro del campo, digamos, Joel Roca, Asprilla si pueda entrar, Arnau Martínez, creo que está bastante por debajo de los Colombato de Ndonque Reina. Veremos si llega Cazorla, no sé cómo está el tema de Cazorla, vi una noticia el otro día, pero no sé cómo está Cazorla para poder llegar a este partido. Creo que le puede ganar. Y luego ese duelo Hassan-Alex Moreno, en el caso de que Hassan juegue, que seguramente sí, hombre, está ahí. El tema luego está Banat Portu, Stuani, por otra parte, contra los Carmo, Belli, suponiendo que ponga dos centrales, no creo que ponga tres, me extrañaría, pero bueno.
porque ya el Oviedo sufrió contra una defensa contra una doble punta, quiero decir. Sufrió contra el Español. Sufrió ya estos otros días atrás, esta semana, cuando le proponían una batalla, digamos, individual contra sus puntas, cuando el Barça cargaba el área y marcaba mucho encima, ¿no? Y ese momento se le puede complicar porque igual Belli no está tan fino en marcas, porque llegaban tarde, porque eran demasiados esfuerzos continuados, quién sabe, pero creo que el Porto Banat, oye, es un equipo un poco más para esa es una entrada un poquito más para que el Girona atraiga mucho con balón, que el Oviedo falle en la presión y que a campo abierto Porto Banat puedan correr. Es un espacio de partido, un planteamiento de partido que sí me puedo imaginar del Girona, que sí además me creo que pueda conseguir saltándose absolutamente el centro del campo. Con mucha salida, con mucho toque rápido, más o menos. Lo que sí creo que no va a ser posible es ese Joel Roca, Nacho Vidal, veremos, pero Bryan Gil, Raheem, a mí me parece que Raheem está ganando muchísimos duelos, está siendo muy poco regateado y me parece que uno de los jugadores más determinantes de este Real Oviedo por muchos momentos, porque luego sí el Oviedo sufre mucho, el Oviedo le llega mucho, pero creo que Raheem está muy bien, sobre todo en el apartado defensivo, cuando no tiene que ir tanto hacia adelante, luego cuando llega hacia adelante, al estar tan atrás muchas veces le cuesta bastante y muchas veces tiene poca finura en el control que le dé ventajas desde el inicio que tiene el balón, ¿no? Y ahí una presión de Bryan Gil, que ahí sí es muy bueno, o de Porto incluso, que pueda caer a banda para hacer ese 2 contra 1 y hacer un poco la pinza a Raheem, puede ser un problema. Que el Girona creo que va a, digamos, dejar que el Oviedo se haga por izquierda para alejar un poco a Hassan del balón y para que sea Carmo, Raheem, veremos quién más, Colombato seguramente, zona sector izquierdo del Oviedo, el que saque el balón y el que tenga bastantes toques. Que Raheem toque mucho balón, que Raheem reciba mucho al pie y que tenga que decidir, que Raheem tome muchas decisiones. Y ahí pues Carrión, espero que que lo vea, que no le pase como el año pasado con el Leganés y Las Palmas, que habló demasiado en rueda de prensa acerca de Franquesa, y Borja Jiménez, que no es tonto, escuchó la rueda de prensa, dijo que le preocupaba, escuchó que le preocupaba mucho Franquesa, y Borja Jiménez desarticuló el plan de Luis Carrión quitando a Franquesa. Y ya el plan de Carrión, que era, oye, ojo con esa tal, tuvo otra idea y ya el plan de Carrión se fue a la mierda. Otro pecado que seguramente Carrión no cometerá porque ya sabe lo que no tiene que hacer en primera división y lo que puede pasar por ser muy inocente en primera división. Eso es un pro, digamos, positivo acerca de Carrión, supongo. Creo que sí, creo que el aprender tus errores, cometerlos, haberlos cometido, saber que la cagaste y, oye, pues ahí está, ¿no? Carrión ha fallado mucho y sabe lo que no hay que hacer. Otra cosa es que no lo vaya a repetir. Eso ya es diferente y está en su mano. Y que el Oviedo parta de eso. Pero es un poco lo que imagino. El 11 que me puedo imaginar del Girona, creo que será, viendo un poco así en general, muy similar, va a querer correr y no creo que varíe mucho del que tuvo contra el Barça. Lo revisaré antes de sacar el vídeo, pero me imagino mismo. Paulo Galzaniga en portería, Hugo Rincón, Víctor Reis, Daily Blind, Alex Moreno. En el medio izquierda, Joel Roca, Axel Witsel, Arnau Martínez, Bryan Gil por derecha y arriba Portu y Banat. No creo que cambie demasiado, pero no creo que meta a Asprilla en un partido de mucho en el medio contra Tendonker, Colombato. Me extrañaría. Y luego los que están fuera, hombre, Iván Martín, que está suspendido, no sé si está para este partido. Francés está suspendido, pero no creo que esté, que cuente con él. David López está lesionado. Dudo ahora si Lemar llegaría para este partido. Estoy ahora revisando un poco las actas y posibles llegadas. Lemar es duda. Donny van de Beek, evidentemente, está fuera. Unagi es duda. Y Alejandro Francés sigue suspendido. Hombre, podría entrar No, David López es duda. Estaba ahí pensando en ese, pero nada, creo que el 11. Estoy viendo aquí además el que marca también Sofascore es ese. Iván Martín en vez de Arnau Martínez. Mira, Iván Martín en vez de Arnau Martínez es el que marca. Por parte del Oviedo, lo veremos ahora, pero coloca el mismo 11. Sí, con Viñas en la punta en vez de Rondón. Así que bueno, ahí está. Hombre, ante una presión, ante una posible ida arriba de presión del Oviedo, creo que Viñas es mejor que Rondón para eso. Luego, oye, pues si marca,
veremos. Aunque a mí me gustaría ver de vez en cuando una defensa de 3, como vimos con Carrión muchas veces, incluso, o con un lateral muy, muy largo, que en este caso pues es complicado porque Viti, no hay un Viti en esta plantilla, Raheem quizás, pero tiene mucha menos, digamos, ¿cómo decirlo? Delicadeza en los primeros toques, entonces bueno, se le puede complicar. Vamos ahora a ver el 11 y hablamos del resto del partido. Seguimos en este partido, en este caso, con un salto temporal. Estoy en Oviedo de vuelta, voy a estar por aquí toda la semana, por cierto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sí, tengo ahí unos días y me vengo a Asturias, pero el salto más que nada es porque no pude grabarlo en Madrid. Ayer estuve trabajando toda la tarde y viajé de madrugada y llegué hoy de mañana, sobre las 7 de la mañana más o menos, ¿no? Y bueno, pues digo, en cuanto acabe de trabajar, entre que acabe lo de la voz y todo tal, os recuerdo, como siempre, que tenéis más contenido, aparte de El Viejo Oviedo, en La Voz de Asturias. Contenido diario, evidentemente sacado de la tertulia de La Voz de Asturias, que también estoy en ella, aunque parezca que no a veces. Estoy en La Voz de Asturias allí los lunes a las 10, y también el contenido diario que podéis encontrar con datos, con estadísticas, con cosas del día a día, declaraciones de entrenador, bueno, de Luis Carrión, de jugadores, todo. Tenéis todo por allí, un montón de cositas que tenéis en sus redes sociales, que por supuesto tenéis abajo en la línea de descripción. Tenéis ahí los datos y las redes de La Voz de Azul Carballón, realmente. De La Voz de Asturias también, estaban por ahí, pero de Azul Carballón. Así que seguimos con esto. Venimos a escuchar ahora a Eric Bellí hace un ratito, largo para vosotros, para mí larguísimo, para vosotros hace un rato. Vamos a escuchar ahora a Luis Carrión, que habló bastantes cositas, me gusta bastante cuando Carrión, me gusta bastante escuchar a Carrión, porque Carrión dice cosas, como los catalanes, ¿no? Que decía Mariano Rajoy, hacen cosas, pues Luis Carrión dice cosas, y dice cosas interesantes realmente, porque aunque muchos no lo veáis, Luis Carrión, igual en primera no, pero el tío sabe de cosas también, y de fútbol algo se le da. Entonces vamos a escucharle hablar. En este caso, si no me equivoco, es sobre el trabajo de la semana, no me acuerdo sobre qué era esto. Lo primero es un chico que su forma de ser no va acorde con su forma de jugar. Quiero decir que él es totalmente anárquico en su forma de jugar, ¿no? Y eso está bien porque tiene 1 contra 1, 2 contra 1 y es capaz de superar, pero luego es un chico muy inteligente y que le gusta el fútbol y que hablas con él y entiende las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una opción más que tenemos ahí, una opción diferente a muchos extremos de la liga, porque es un chico que con ese 1 contra 1 te supera muchas situaciones y te genera situaciones de gol, y trataremos de aprovecharlo de la mejor forma posible. Ahí está, escuchábamos a Luis Carrión hablar sobre Hassan, el tipo de persona y jugador que es. Un corte bastante interesante, sobre todo por lo que puede significar para Hassan. Tenéis, por cierto, un vídeo que saqué el miércoles, hablando sobre si merece la pena dedicarse a que el Oviedo sea el equipo de Hassan, o al menos en gran parte, o si realmente sería mejor que el Oviedo usara a Hassan como un recurso para momentos en concreto, en lugar de que fuera un titular indiscutible. Y me parece que quedó un vídeo muy interesante, a la gente le ha gustado bastante. Así que bueno, pues por ahí lo tenéis, por ahí os lo dejo, lo tenéis por ahí arriba, en la esquinita, ahí os lo coloco. Yendo un poco más al resto, vamos a escuchar hablar también a Luis Carrión sobre la semana tras el partido contra el Español, qué es lo que le falta al Real Oviedo. Vamos a escucharle. Bueno, principalmente llegar con más gente, ¿no? Que creo que cuando se habla de falta de gol muchas veces se habla de que los delanteros o la gente de bandas que no llegan o que no tienen las suficientes ocasiones. Yo creo que el otro día hicimos bien esa primera parte de poder atraer al Español. Nos faltó acabar las jugadas, ¿no? Llegar con más gente. Hay un centro en la segunda parte de Raheem que no hay nadie en el área, ¿no? Y eso no debe pasar, porque es una situación en la que salimos con ventaja, llegamos por fuera y hay que ocupar área más. Entonces, ocupando área más, tienen más posibilidades de hacer gol, centrando más, tienen más posibilidades de hacer gol, llegando con más gente, tienen más posibilidades de hacer gol, y equilibrando un poco las situaciones defensivas, y es lo que voy a incidir más, que es lo que creo que más puede necesitar el equipo. Ahí está. ¿Qué es lo que le falta a este Real Oviedo? Mucho jugador en área, mucho centro, mucho remate, muchas cantidades de cosas realmente hace falta al Real Oviedo, y que de momento
le está costando bastante conseguir, porque, bueno, hoy al final creo que sí ha crecido, os lo comenté el otro día, creo que sí ha crecido el Oviedo en cantidad, ahora le falta crecer en calidad. Vamos a cerrar ya esta parte de rueda de prensa con cómo ve Luis Carrión al Girona. Y es que a mí me parece que es un equipo de los que por plantilla... Mira, alguien me preguntaba el otro día, el miércoles, que por supuesto os insto a dejar por aquí abajo en comentarios preguntas que queráis hacer, que queráis hacerme, o a mí sobre el Oviedo, que queráis saber mi opinión, o lo que sea. Pues preguntaba alguien en el chat, en comentarios, ¿dónde pondría yo en una clasificación al Oviedo según el nivel de la plantilla? Pues el Girona lo pondría bastante arriba, no en Europa, pero mitad de tabla alta, sinceramente. Ahora habría que luego revisar equipo a equipo, pero yo creo que de los que están abajo, Real Sociedad y Girona son de los que mejor plantilla tienen. Vamos a escuchar ahora a Carrión su opinión. Bueno, yo creo que somos dos equipos parecidos. Ellos tienen buena asociación, arriesgan en salida, tienen gente rápida arriba. Han hecho diferentes tipos de partidos, ¿no? Tanto el día del Valencia como el otro día el del Barça son diferentes, los anteriores también, pero va a ser un partido difícil, ¿no? Como todos los que hay en primera, y nosotros lo que queremos es tratar de que en el campo pase lo que hemos trabajado y que podamos sentirnos superiores a ellos y que eso se traslade en situaciones de gol, que es lo que queremos. Bueno, ahí está, y ya nos disponemos a irnos al 11. Vamos a ver el 11 que he preparado, un poco una mezcla entre lo que creo que va a sacar y lo que me gustaría ver. Hay una pequeña sorpresa, que no sé si es sorpresa o no, pero me parece sorprendente que hubiera este cambio. El resto, vais a verlo ahora, muy similar. Aquí tenemos en portería Aaron Escandel, Rahim Hassan, Carmo Belli. No ha habido ninguna noticia de lesión, no creo que cambie. En derecha Nacho Vidal, vuelve a repetir después de esa jornada pasada. Y aquí viene el cambio justo delante de él. Por el medio, Dendoncker, Reina, Colo, Chaira por izquierda, Alex Forés en derecha. Esto sería una media punta solamente para Alerto Reina, pero bueno, o un 4-4-2 con Reina en derecha, como fue en el Mirandés. Y arriba, Fede Viñas y Alex Forés. Está en un 4-3-3 porque me parece que partirá un poco así, o en un 4-2-3-1 para presionar, 4-4-2 en cuanto a presión. Explico esto. Bueno, la defensa es la mejor línea que tiene el Oviedo, digamos, en cuanto a fijo. En el medio me extrañaría que hubiera algún cambio, que de repente entre Sivo, que de repente me extrañaría. Hombre, igual por buscar algo más rocoso frente al centro del campo del Girona, bueno, no sé. Pero, bueno, Chaira, por supuesto, porque la otra opción es Brécalo, que creo que tampoco ha demostrado nada en cuanto a mejoría por delante de Chaira. Igual por cambiar pues podría estar bien, pero veremos. Forés, porque creo que hace falta darle una oportunidad, sinceramente. A ver, la otra opción es Brandon Domínguez o Brécalo. A mí me gustaría intentarlo, pero tampoco quiero ser iluso de decir, no, Brandon no ha jugado ningún minuto, ha ido convocado y apenas ha jugado, apenas no ha jugado. Hombre, si de repente sale titular, ya sería para flipar, pero no me parece que será el momento, ni menos ahora. Y por derecha Forés, porque creo que necesita minutos, los merece, por supuestísimo. Es el jugador que más dispara a puerta, o los que más dispara a puerta por minuto, por 90, así que me parece que es claro que hace falta darle más oportunidades. Y luego Viñas junto a Forés, seguramente, porque a mí me parece que son los que más capacitados están de hacer una presión. Rondón no lo veo, y de poder en Montilivi ser ser un equipo un poquito más reactivo, un poquito más a esperar, y que el Girona sea el que lleve un poco más el peso general. Me parece que eso que va a pasar, pero oye, todo es ver. Este es mi 11, por supuesto el vuestro os lo leo abajo. El mío es una mezcla entre el que me gustaría ver y el que creo que saldrá, pero bueno, seguramente me extrañaría que de repente haya algún cambio ahí con Forés, que es titularísimo y tal, pero bueno, oye, todo es verlo. Por aquí hasta aquí el prepartido. El lunes nos escuchamos, nos vemos con el postpartido de este Girona, y por supuesto en TikTok y en Instagram, tanto en El Viejo Oviedo como en Azul Carballón, tendréis un postpartido la mar de completo y con, bueno, declaraciones, imágenes, vídeo, opiniones, de todo
de todo. Así que nada más, chicos, nos vemos, nos olemos, nos vemos y nos leemos en el siguiente. Chao, chao.